capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 hasta el 11. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Todos queremos la bendición de Dios, queremos ser bendecidos en todas las áreas, ¿no? Principalmente espiritualmente. Yo creo que el problema nuestro es ese anhelo por las bendiciones físicas y materiales, que a veces descuidamos que lo más importante es la bendición de Jehová. Dice que con ella no añade tristeza, es la que enriquece y no añade tristeza. Dice la Biblia, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y se apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros, para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Padre, te damos gracias una vez más en esta hermosa mañana por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu verdad, por tu presencia en medio nuestro. Rogamos que hables a nuestro corazón, a nuestras mentes, Señor, que podamos ser edificados con tu verdad, Señor, y que podamos también poner por obra. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Permite, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que toda perturbación, que todo lo que se oponga a tu palabra, a tu verdad, Señor, todo lo que impida, Señor, que comprendamos, Señor, pueda ser quitado de nosotros, Señor. Permite que hoy salgamos, Señor, llenos, Señor, de tu verdad y que dispuestos, Señor, a vivir de acuerdo a ella. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Ahora, les había comentado que el tema del día de hoy era la mejor forma de empezar el año. Algunos tienen una idea de cuál es la mejor forma, otros pensarán, esta es la mejor manera, esta es la mejor forma, pero a través de este capítulo 29, y específicamente, les voy a hablar de 3 aspectos fundamentales que se pudiera decir que es la mejor manera y la mejor forma de terminar el año. Cada vez que termina un año y empieza otro, por lo general siempre decimos, este año no logré tal cosa. Pero este nuevo que inicia, comenzaré a trabajar más fuerte para lograr todas aquellas cosas que me he propuesto. Pero una de las cosas que me llama la atención es que la mayoría de las veces la gente tiene proyectos, tiene metas, pero todas tienen que ver solamente en un sentido terrenal, en un sentido físico. La mayoría de la gente plasma en una hojita todo lo que quiere lograr el año que viene o el año que inicia. Pero mi pregunta es, ¿y dónde están las metas espirituales? ¿Me he propuesto yo realmente ser un creyente más fiel al Señor? ¿Me he propuesto yo realmente también una meta como poder servir al Señor con libertad, con alegría, con gozo, con amor? ¿Me he propuesto también como meta tener una vida consagrada al Señor? Pues la gente solamente piensa muchas veces en las cosas físicas, terrenales y materiales. La pregunta que surge es la siguiente: ¿son todas mis metas solamente terrenales o incluyo en ellas espirituales? Si usted se hace esa pregunta allí sin contestar internamente, ¿cuáles son mis metas para este año? ¿Qué respondería? La realidad es que muchas de las situaciones en mi vida no van a cambiar solamente por lograr cosas terrenales.
A veces pensamos que la solución a muchos de nuestros problemas o a algunas de nuestras dificultades se debe a que si nosotros lográramos o tuviéramos o alcanzáramos esto o aquello, tal vez las cosas serían diferentes. Y realmente no es así. Entre ellos el dinero. El dinero es importante, pero no es la solución de los problemas. Porque conozco mucha gente con dinero y tiene muchísimos problemas y estaría dispuesto a cambiar todo lo que tiene para solucionar sus problemas, pero no funciona así. Y lamentablemente mucha gente piensa que la solución está en lo económico, pero la realidad es que muchas situaciones en mi vida no van a cambiar solamente por lograr cosas terrenales. No quiere decir que sea mal que nos propongamos metas. Todos tenemos que proponernos metas, claro que sí. Pero se requiere mucho más que eso, mis queridos hermanos. Se requiere mucho más que eso para nosotros poder lograr realmente tener una vida satisfecha y que glorifique a Dios. Se requiere mucho más de eso. Muchos de nuestros problemas se deben a nuestra condición espiritual. Hay problemas que tenemos como cristianos que se deben al hecho de que somos cristianos y estamos en un mundo caído. Y aunque tenemos a Cristo en el corazón y aunque estamos haciendo las cosas bien, pues vamos a tener luchas y pruebas y dificultades, porque es lo que la Biblia enseña. En el mundo tendréis ¿qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Pero es cierto también que hay una cantidad de problemas en nuestra vida que no se debe precisamente a nuestra fidelidad o por causa del Señor. Se debe más bien a nuestras malas decisiones, se debe más bien a nuestro orgullo, se debe más bien a nuestro carácter, se debe más bien a que no estamos haciendo las cosas bien y que incluso sabiendo lo que debemos hacer, no lo estamos haciendo. A eso me refiero en esta mañana. Me refiero a que muchos de nuestros problemas se deben a nuestra condición espiritual y una de las prioridades en nuestra vida debe ser vivir conforme a la palabra de Dios. Una meta sería esa: Señor, no quiero vivir de a pedacito la vida cristiana. Este año yo quiero vivir completamente para ti. Y quiero satisfacerte viviendo tu palabra y poniendo por obra lo que ella dice. Este año quiero crecer en cuanto al conocimiento de Dios. No puedo pasar toda mi vida solamente sabiendo el ABC del cristianismo. Necesito navegar un poco más profundo para poder conocer la plenitud de la vida cristiana. Pero no puedo quedarme en la orillita, conformarme solamente con mojarme los pies. No, debo introducirme plenamente en las profundidades de la vida cristiana, en las profundidades de la palabra, para poder experimentar la gloria de Dios, para poder entender los planes de Dios, el propósito de Dios y el propósito de Dios para nuestra vida. Debo desear este año adquirir de su sabiduría para conducirme correctamente. Señor, quiero conducirme correctamente. Tal vez no podemos cambiar el pasado, porque el año pasado quedó allá, año viejo, vida nueva, dice el canto, ¿verdad? Año nuevo. Entonces no podemos cambiar el pasado, lo que sucedió en el año anterior, pero podemos decidir vivir de manera diferente en el presente. Diga conmigo, yo puedo decidir vivir de manera diferente en el presente. No puedo hacer nada por lo que pasó el año pasado, pero sí puedo vivir de manera diferente en el presente. Tengo la oportunidad. Todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de vivir este año de manera diferente, de manera distinta. Y es lo que Dios desea. Ezequías, en el capítulo 29, vuelvo allí, el rey del que estamos hablando, Ezequías creció bajo la sombra de las malas decisiones de su padre. Su padre se llamaba Acaz y fue un rey terrible. Vivió bajo la sombra de la desobediencia, de la rebelión, de la soberbia e idolatría, y eso trajo consecuencias terribles para la nación. Acaz era su padre, el rey anterior. Pero Ezequías vivió bajo la sombra de todo eso. Él entendió las consecuencias que eso había traído para la nación y entendió que la única forma de cambiar la circunstancia era haciendo una reforma espiritual. Todos necesitamos una reforma espiritual. Y él entendió, necesitamos una reforma espiritual.
Es la única forma de que las cosas y las circunstancias puedan cambiar, que debía empezar primeramente por Él. Porque a veces pensamos que si los demás cambian, las cosas fueran distintas. A veces el problema somos nosotros. Solo que no nos damos cuenta de nuestra necesidad y de nuestra situación, pero siempre estamos diciendo, es que si fulano, si fulana, es que si tal cosa. No. Ezequías entendió para que las cosas mejoren, porque lamentablemente hay muchos cristianos pensando que este año va a ser mejor, pero sin arrepentimiento, sin vivir de acuerdo a la palabra, siguiendo la misma ruta que tenían, pues no va a cambiar nada, mi amado hermano. Pecado trae consecuencias y la paga del pecado es muerte. El pecado nunca trae bendición. Al contrario, trae maldición, trae consecuencia. Y por lo tanto, Ezequías dijo, la única forma de que esta situación terrible que estamos viviendo y que está sucediendo en nuestra nación y en nuestras vidas es solamente mediante una reforma espiritual para que entonces las circunstancias cambien. Pero esa reforma debe empezar primeramente por mí, dijo Ezequías. La reforma espiritual debe empezar por mi persona. Debía empezar primeramente por él y luego por todo el pueblo. Y quizás muchos digamos pastora, pero aquí todos somos cristianos. Eso quiero yo creer. Pero la realidad es que estamos aquí, pero solamente Dios y usted sabe. No podemos juzgar ni señalar, pero los frutos hablan, mis queridos hermanos. Los frutos son los que demuestran realmente quiénes somos. Entonces tal vez pensamos que aquí todos somos cristianos. Bueno, en el tiempo de Ezequías, todos eran parte del pueblo de Dios, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Todos eran el pueblo escogido de Dios, sacado de Egipto. Ya estaban allí en la tierra que Dios les había prometido, pero estaban haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, lo cual indica que podemos ser cristianos y estar haciendo cualquier cosa menos la voluntad de Dios, desviados. Pero Ezequías fue muy sincero al hacerse un análisis. Fue muy sincero al ver la condición del pueblo y no trató de justificarse en otras cosas. No, reconoció, necesitamos una reforma espiritual. La necesitamos. Por eso Ezequías resalta 3 aspectos fundamentales, mis queridos hermanos. Y la mejor forma de iniciar el año es buscando a Dios. Es la mejor forma. Buscando de Dios, buscando de Él. Él debe ser mi prioridad de verdad y no solamente de boca. Dios debe ser nuestra prioridad de verdad y no solamente de palabra. Él no puede estar en segundo plano, ni en tercer plano, ni en 10º plano, como muchas veces está. Sí, Dios es real, Dios es verdadero, lo conocemos, pero yo decidí hacer tal cosa. ¿Pero oraste por eso? ¿Hablaste con el Señor sobre esa situación? ¿O solamente le dijiste lo que querías hacer y ya? Pero nunca dijiste, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿realmente esto es lo que tú quieres para nosotros? ¿Realmente tú estás guiando esto que vamos a hacer? Y yo sé que la excusa nuestra es que eso es muy difícil. A veces uno no sabe la forma y la manera. Le voy a decir algo. El que quiere conocer la voluntad de Dios, de verdad, Dios se la va a revelar. Pero la realidad es que muchas veces no estamos interesados en conocer la voluntad de Dios. Hacemos las cosas en nuestra humanidad, en nuestra fuerza, y luego vienen las consecuencias y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces Él no puede estar en segundo plano, tampoco en medio del año. Él debe ser nuestro todo de principio a fin. Dios debe ser nuestro todo de principio y fin. Él es el alfa y el omega. Debemos iniciar buscando a Dios. En Él están las respuestas. Diga conmigo, en Dios están las respuestas que necesito escuchar. Él tiene la respuesta. En Él encontraremos la dirección correcta. ¿Le ha pasado que a veces no sabemos qué hacer? Me voy, me quedo, hago esto, hago aquello. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en Él está la respuesta y en Él vamos a encontrar la dirección correcta. Nuestras metas y planes le deben ser presentados a Él. Aquí están, Señor. Saca de allí todo lo que yo estoy pensando equivocadamente.
Cierra todas las puertas por donde me quiero meter, pero que no es tu voluntad. Y abre todas aquellas donde sí quieres que estén. Por lo general, no quiere decir que en el 100%, la mayoría de las veces, nosotros vamos por un lado muy distinto a lo que Dios piensa. Pero lo que sí es cierto, que aunque pensamos distinto a Dios, que a veces sentimos como decepción o nos sentimos frustrados cuando no logramos lo que queremos, le voy a decir algo. Aunque humanamente eso pareciera ser cierto, lo mejor que nos puede pasar es estar en la voluntad de Dios, aunque no era lo que estábamos pensando. Los sí de Dios y los no de Dios son tan buenos como los sí. Cuando Dios dice no a un capricho o algún sueño o alguna idea, no debo sentirme mal, porque si Él dice no, es por algo bueno y provechoso, no para Él, sino para mí. Así que gloria a Dios por todas las cosas que no logré el año pasado, porque tal vez no eran su voluntad. Y gloria a Dios por las cosas que Dios permite este año, si son su voluntad. Y gloria a Dios por las que no permita, si no son su voluntad. Pero debo entender, comprender, que debo presentar delante de Él todas las cosas. Si queremos dar pasos firmes, debemos buscar la guía divina. Uno puede pasar toda la vida cometiendo errores y sufriendo, porque una cosa es sufrir por Cristo y otra cosa es sufrir por mí mismo. Lo que venga de parte del Señor, pues, bienvenido sea. Pero dolor y sufrimiento, bueno, el gozo y la fortaleza del Señor estarán allí si lo que estamos haciendo es sufrir por su voluntad. Pero es tonto y triste tener que sufrir por una conducta, por mi carácter, por mi pecado, por mi desobediencia y por mi rebeldía. Bueno, así no quiero yo sufrir. Y si he sufrido por eso, tengo la oportunidad ahora, así como cada día es nueva su misericordia, cada año también, la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Entonces, Él nos va a dar la guía divina. ¿Y cómo logramos todo esto, pastor? ¿Cómo se logran todas estas cosas? Bueno, en oración y en comunión con su palabra. En oración y en comunión con su palabra. Lo primero que hizo Ezequías fue buscar y dar prioridad a las cosas de Dios. En el primer año, en el primer mes y en el primer año de su reinado. Él tenía la excusa perfecta. Mi papá fue terrible, eso fue lo que yo vi. Sí. Pero yo sé lo que Dios dice, porque yo he escuchado lo que los profetas de Dios han dicho. Y nosotros podemos tener un montón de excusas, pero Dios nos habla por medio de su palabra. Y Dios nos dice su voluntad. Entonces, lo que hizo Ezequías fue buscar y dar prioridad a las cosas de Dios. Y es lo que usted y yo debemos hacer, amén. Dar prioridad a las cosas de Dios. Realmente a veces el problema es que la prioridad no la tiene Dios. Pero las cosas van a cambiar si ponemos a Dios en el lugar que les corresponde, en el centro y en el trono de mi corazón, gobernando mi vida. Mi vida debe ser gobernada por la razón y el deber ser y no por las emociones ni los sentimientos. Si usted deja que su vida la controlen las emociones y los sentimientos, está fracasado. Va rumbo a la tragedia y al dolor. Ahora, ¿significa que todas las emociones son malas? No. ¿Significa que todos los sentimientos son malos? No. Pero por encima de ellos debe estar la palabra, la voluntad de Dios. Y cuando usted se deja guiar por el Señor, hermano, créame, su vida es diferente. Su vida es diferente. Entonces, démosle prioridad a Dios. Amén. Démosles el lugar que le corresponde. Dice nuestro texto en el verso 3 del capítulo 29, en el primer mes del primer año de su reinado, en el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Ahora, qué maravilloso, mi amado hermano, ejemplo tenemos en Ezequías. Inició su año y su reinado buscando a Dios y haciendo su voluntad. Es maravilloso, buscando a Dios y haciendo su voluntad. Muchas veces nosotros iniciamos cualquier cosa y dejamos a Dios en un segundo plano, en un tercer plano y a veces hasta en un 10º plano. Pero este rey sabio nos muestra que lo primero que debemos hacer es buscar a Dios y hacer su voluntad. Buscar a Dios y hacer su voluntad.
Recuerde que el que reinó antes de él, ¿quién fue? Acaz. Su padre fue un rey malo, decadente, pervirtió todo lo relacionado a la adoración a Dios, al punto que impidió que los sacerdotes adoraran a Dios. Cerró las puertas del templo. En cambio, estableció altares idolátricos por todos los lugares para desviar la atención del pueblo hacia Dios. Y créanme, hermano, esta situación sigue sucediendo. La idea es que nosotros nos entretengamos. La idea es que nos desviemos del lugar correcto. Y en el día de hoy existen una gran cantidad de cosas que buscan desviar nuestra atención del Señor, que buscan robar nuestra atención hacia Dios. El mundo está diseñado para absorbernos, a tal punto que no tengamos lugar ni tiempo para Dios. Esa es la realidad. Así está diseñado el mundo, a tal punto de que usted nunca tenga tiempo ni lugar para Dios. Nos distraemos con los nuevos ídolos, porque algunos dicen, nosotros no adoramos imágenes. Pero un ídolo no es solamente una imagen, sino todo aquel y toda aquella cosa que ocupa el lugar de Dios. Y lamentablemente, así como en aquel entonces el pueblo tenía ídolos, en el día de hoy la iglesia tiene ídolos. Nos distraen. Los ídolos de este tiempo quizás no tengan el nombre de los ídolos del pasado, pero de igual forma me roban la atención y el tiempo que le corresponde a nuestro Dios. Y Ezequías sabía que por esta razón habían venido todas aquellas desgracias sobre su pueblo y solamente el arrepentimiento y la obediencia podían revertir todas estas cosas. El que tiene problemas de salud o el que está padeciendo de alguna condición sabe que lo primero que el médico dice, debes revertir. Debes dejar de comer esto, debes cambiar una cosa por otra porque es la única manera de que haya solución para ti. Pues espiritualmente tenemos que revertir un montón de cosas por el bien de nuestra vida y por el bien de los que nos rodean. ¿Usted quiere la bendición de Dios en este año? Pues yo estoy seguro que sí. Todos quieren la bendición de Dios. Pues haga entonces lo que sabe que la Biblia dice que debe hacer. Haga lo que le corresponde y viva en obediencia a Dios. No hay fórmula mágica, ni noche de decreto, ni conjuro para que Dios los bendiga. Ay, qué chévere, el 31 de diciembre nos reunimos todos y decretamos que el año que viene va a ser así, así, así. ¿Y cuál es mi parte en el asunto? No me imagino a Ezequías diciendo, vamos a decretar la bendición para Judá, para Israel. No, porque Ezequías sabía, si no hay un cambio, si no hay un arrepentimiento, si no me devuelvo de mi mal camino, si no cambio los hábitos malos que tengo y si no busco a Dios y no vivo conforme a su palabra, nada bueno va a suceder. La Biblia dice que el mundo va de mal en peor. ¿Y por qué el mundo va de mal en peor? ¿Porque hacen la voluntad de Dios? ¿Porque respetan lo que la palabra de Dios dice? Por supuesto que no, porque hacen todo lo contrario, el mundo va en decadencia y en descenso. Pero como nosotros somos hijos de Dios, conocemos a Cristo, entendemos claramente que necesitamos realmente hacer lo que Dios quiere que hagamos y vivir de acuerdo a su palabra. Viva en obediencia, amén, si quiere la bendición de Dios. Dios bendice la obediencia. No hay fórmula mágica, mis amados hermanos. No hay forma de que nuestra situación cambie si nosotros no cambiamos. No hay forma de que nuestra casa, nuestra familia, nuestra relación, nuestro matrimonio o lo que sea en lo que estemos padeciendo cambie si no hay en nosotros un cambio. Si no vivimos lo que la palabra del Señor dice. Necesitamos poner manos a la obra. Necesitamos accionar en obediencia y eso requiere voluntad y disposición. Requiere voluntad y disposición. Ezequías inició el primer mes del primer año de su reinado, atacando los problemas espirituales y eso trajo como resultado la bendición del reino y la bendición del pueblo. Ahora, yo no sé cuáles son nuestros problemas. Porque para nosotros es muy fácil ver los problemas de los demás y detectar los problemas que tienen otros. Pero lo difícil es darnos cuenta internamente de nuestro propio problema.
Tan complejo es que a veces hasta cuando nos lo dicen nos enojamos. Por eso es bueno predicar la palabra, porque así no tiene uno problema con nadie. Uno dice lo que Dios dice. Y como dice el pastor Chuy, al que le quede el saco, que se lo ponga. Pero es la realidad. Necesitamos realmente empezar como Ezequías a atacar el problema espiritual. Tal vez no es el mismo que tengamos todos, pero estoy seguro que cada uno de nosotros debe tener su propia situación. El otro aspecto fundamental para empezar el año es consagrándonos a Él. Primero buscamos a Dios y Dios nos muestra, nos revela, nos habla por su palabra y ahora nos toca a nosotros consagrarnos a Él. Todos los que estamos aquí debemos consagrarnos a Él. Debemos hacerlo. Los creyentes debemos de vivir de manera santa. Y eso es una palabra que ahora es malinterpretada y tergiversada por muchos grupos cristianos. Cuando se habla de santidad, la gente lo asocia a religiosidad. Y religiosidad no es lo mismo que santidad. Y yo quiero que usted entienda que esto no es una opción, mi querido hermano. No es si nos parece, no es que en la iglesia lo hablan porque quieren, no es que nosotros hagamos énfasis en eso, es la palabra quien hace énfasis en esta realidad. ¿Sabe? Las personas que no viven en santidad son las personas que más problemas tienen. Y vivir en santidad no es una aureola que sale sobre mi cabeza, ni una persona que se hace el santo, no. Vivir en santidad significa vivir apartado para Dios. Una persona santa, dice la Biblia, apartado de todo lo malo, porque nosotros somos instrumentos del Señor. Si somos instrumentos del Señor, usted no agarra las ollas de cocinar para batir cemento, para ponerle un poquito de pintura, para ponerlo debajo del carro si bota aceite. ¿Por qué? Porque eso está consagrado para la comida, dice. Y la comida tiene algo especial en su vida, tiene que ser limpio, tiene que ser puro, ¿sí o no? Por esa razón, no usamos eso para ponerlo en el baño, no usamos eso para ponerlo en el garaje, no, porque está consagrado a esa olla para hacer pasta, para hacer caldo, para hacer sopa. Hay una jarrita especial para la leche, hay una jarrita especial para el chocolate y hay ciertos implementos que no se mezclan con otros, porque están consagrados para eso. Y el creyente es un instrumento. Usted y yo somos un instrumento consagrado para el Señor, para servirle. Hemos sido consagrados y apartados para Dios. Toda nuestra vida le pertenece y debe ser para glorificar su nombre. Por lo tanto, con este mismo cuerpo no podemos adorar a Dios y vivir como Él quiera. Ahora, usted puede ser consagrado para el Señor y el cuerpo puede pedirles otras cosas. Pero usted sabe que Él no está diseñado para ciertas cosas. Desde la antigüedad, el llamado es a ser santo porque yo soy santo. Te va a Levítico y encontrará lo que Dios dice. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en algunas cosas. Porque hay creyentes que piensan que ser santo es un día específico, en un lugar específico, y en otro, pues bueno, nos soltamos la moña, como dicen. No. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. O sea, ¿quién nos llamó? El Señor. El Señor es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, en mi trabajo, en mi iglesia, en mis relaciones, en mis amistades, en mi edificio, en mi comunidad, en el sector donde estoy, debo vivir de una manera que glorifique a Dios. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Ahora, vivir en santidad no es una opción para el cristiano, es un deber. Y a veces pensamos que es una opción, ¿no? Es un deber que Dios demanda de cada uno de nosotros. No es la iglesia en sí, no es el pastor, no es fulano, no es fulana, no.
es Dios quien demanda de nosotros que vivamos en santidad. Él espera de cada uno de nosotros una consagración entera de nuestra vida. Que nosotros seamos realmente una vida entera que debe ser consagrada a Él. En Romanos capítulo 12, versículo 1, y en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. En el pasado, cuando se consagraba algo, una ofrenda, se dedicaba al Señor y se quemaba. Pero Dios dice, no, ustedes no van a hacer una ofrenda muerta, ustedes van a hacer una ofrenda viviente. Ustedes se van a entregar plenamente a mí y van a vivir de una forma que a mí me agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. En el verso 5 de Segunda de Crónicas, que es nuestro texto base, dice lo siguiente: y les dijo, oídme levitas, y santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ahora, fíjense algo. Los levitas eran los encargados del templo, de la administración, de la limpieza, de cargar las cosas. Los sacerdotes de entrar al lugar santísimo y de todo lo que tenía que ver con los sacrificios. Pero el rey Ezequías les dice, oídme levita, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Todo lo que está mal debe ser sacado. Todo lo que no cumple de acuerdo a los requerimientos y los lineamientos de Dios debe ser sacado. Ezequías sabía que la forma correcta de iniciar el año era poniendo en orden las cosas espirituales y se empezaba por uno mismo. Por eso dice que el que señala, señala para allá y señala para acá. Debe empezar por uno mismo. Si queremos servir a Dios y agradar a Dios con nuestra vida, debemos santificarnos y sacar toda la inmundicia de nuestras vidas. Ahora, anteriormente ese era el templo, pero la Biblia dice que Dios no habita en templo hecho de manos de hombre. Este es el lugar de reunión, pero donde Dios habita es aquí, en este templo, en este cuerpo. Usted es un templo del Señor. Y la idea es que nosotros entendamos que tenemos que sacar toda la inmundicia de nuestra vida, todas las cosas que contaminan nuestra relación y comunión con Dios deben ser sacadas. ¿Y qué puede haber en ese templo? Odio, resentimiento, envidia, malicia, codicia, avaricia, orgullo, arrogancia, falta de perdón, no estoy dispuesto, él me hizo esto, no es así tan fácil, yo no puedo hacerlo, pero todo eso contamina el templo. Y si Dios es santo, no puede habitar en un corazón donde están todas estas cosas que hemos mencionado. Y tal vez alguien piense y dice, pero a usted nunca le ha pasado que ha sentido, sí. El problema no es que nos pase, el problema es que lo alberguemos allí, como que sí es correcto tenerlo allí. No, la idea es que entendamos, eso no debe estar allí. Y debo sacarlo de mi corazón, sacarlo de mi mente, sacarlo de mi vida, no puede estar allí. Las relaciones, hermanos, hay relaciones que no son sanas, que no son correctas, que no son lícitas, que no están bien vistas. El coqueteo con el pecado no es algo correcto. No, todavía no he cometido el pecado, pero estás coqueteando con el pecado y vas vía eso. ¿Y qué voy a hacer? Pues, si no he caído en pecado, porque algunos piensan que el pecado, no, esa es la consumación del pecado, pero ya el pecado empezó de hace tiempo. Y Dios quiere que nosotros entendamos que si realmente queremos empezar este año como corresponde, comencemos a atacar los problemas espirituales y hacer las cosas bien y a consagrar nuestras vidas a Él. Nosotros somos el templo de Dios.
Y debemos iniciar el año reparando y limpiando y sacando de ese lugar todas aquellas cosas que desagradan a Dios. Todas. Ese lugar debe estar limpio, amado, puro. En nuestro corazón debe estar sentado Cristo como Rey y Señor. Es como aquel hermoso cántico que dice: dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón. Y dice: limpio como el cristal, dulce como la miel. Dame un nuevo corazón. Que podamos iniciar el año haciendo mantenimiento a nuestras vidas espirituales y poner en orden todas las cosas. Eso sería de gran bendición. Hay un negocio cerca de donde vivo que abre 24/7. Pero el primero de enero no abrió, y el segundo día sacó todo lo que estaba dentro y hicieron una limpieza profunda. Y comenzaron a lavar todo y acomodar. Y al otro día arrancaron. Iniciaron bien. Así se debe iniciar. Porque ellos son un negocio de comida. Y hay mucha gente. Pero me llamó la atención que no trabajaron el 1 de enero, me imagino que descansando, no sé. Pero al otro día agarraron el hidroyé, comenzaron con jabón, sacaron todo para afuera. Y todo el mundo que iba le decía: mañana, porque estamos organizándonos y limpiándonos para empezar como corresponde. Y así debe ser en nuestra vida espiritual. Yo debo comenzar a hacer un mantenimiento interno. Y si está todo bien, no se preocupe. Eso no le hace daño a nadie, hacerse un examen. No importa que usted sienta que esté bien, debe hacérselo y preguntarle al Señor: Señor, muéstrame. El salmista decía: líbrame de aquellos pecados que me son ocultos, de los cuales yo no me he dado cuenta, pero que están allí. ¿Sabe que muchas veces en nuestro corazón y en nuestra vida hay pecado, mis amados hermanos? Oculto, albergado allí, bien adherido a nuestra vida. Y a veces convivimos con él como que si no está pasando nada. Pero Dios es fiel. Dios habla, amén. Dios muestra, Dios guía, Dios dirige. Y Dios quiere que nosotros pongamos en orden las cosas espirituales. En tercer lugar, otro aspecto fundamental es que sirvamos a Dios. Los años van muy rápido, mi amado hermano. ¿Qué hace que yo era un tierno adolescente? Pero el tiempo pasa, avanza. Y ya estoy en la edad donde dicen: ya con esa edad usted no califica. Es triste cuando uno llega a esa edad, ¿verdad? Que va a algo y dice: no, ya usted no califica. Y cuando pregunta por qué, por la edad. Es de 18 hasta 35, tienen oportunidades para esto, para aquello. Y uno va encontrándose con la vida de que los años van pasándole, y cuando reacciona, pues se da cuenta de que, híjole, la cosa ha andado rápido, ¿no? ¿En qué momento? ¿O cómo fue esto? Pero la idea es que yo entienda que la mejor forma de empezar el año es buscando a Dios, consagrándome a Él y sirviendo a Dios, porque no puedo servir a Dios si no hay consagración. Había un antiguo himno que se cantaba en las iglesias que decía: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Y era maravilloso. Yo creo que a veces los cantos necesitan es eso, recordarnos lo que la palabra de Dios dice con melodía y llevarnos a un punto en el cual nosotros tengamos que entender que tenemos que hacer las cosas bien. No perdamos tiempo, mis amados hermanos. La mejor forma de iniciar el año es sirviendo a Dios. Hay bendición cuando damos prioridad a las cosas espirituales. Créanme, cuando damos prioridad a las cosas espirituales, hay bendición. Cuando entendemos que Dios es digno de nuestro servicio. A veces quisiera que la gente entendiera que no servimos a Dios porque le estamos sirviendo a la iglesia. Algunos llegan al punto de pensar que sirviendo a Dios están sirviendo al pastor. Algunos piensan que hacer una cosa dentro de la iglesia, no, nadie que haga nada para la gloria de Dios queda sin recompensa. No es en vano. Servimos a un Dios real, pero no lo hacemos por recompensa. O sea, a estas alturas de la vida, de nuestra vida cristiana, lo hacemos porque nos sentimos en la obligación como una expresión de gratitud y de amor
hacia Dios que nos mueve a servirle a Él. Por supuesto que en su fidelidad Dios dice, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Es cierto que la Biblia, aparte de que no está obligado Dios con nosotros, en su fidelidad dice que recompensará la obra de cada uno, según sea el trabajo. Pero muy aparte de eso, nosotros servimos a Dios porque entendemos que es digno de nuestro servicio. Si yo pregunto, ¿es Dios digno de nuestro servicio? ¿Qué me diría? ¿Merece Dios cualquier cosa que nosotros hagamos por Él? Por supuesto. Y aún con todo y eso, no hay nada que podamos hacer que podamos decir, bueno, con eso pagué mi salvación. No hay nada. Dios es digno de nuestro servicio. Ezequías les dice a los sacerdotes y levitas una gran verdad. Y la gran verdad que le dice es, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Verso 11. Les dice Ezequías, no se dejen engañar. Servir a Dios es nuestra responsabilidad y de nadie más. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Es lo que dice la palabra. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: hijitos míos, no descuiden más sus responsabilidades. Creo que es más directa, ¿no? Va más al grano, al punto. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. ¿De quién más es la responsabilidad de servir a Dios? De nosotros, hermano. Algunos dicen, no, eso es su responsabilidad porque usted es el pastor. Yo tengo unas responsabilidades, pero usted tiene otras responsabilidades. Gloria a Dios que nadie da cuenta por nadie, ni siquiera por el esposo o la esposa. El día que estemos delante del Señor, yo no puedo decirle al Señor, lo que pasa es que mi esposa, ni mi esposa puede decir lo que pasa es que mi esposo. Cada uno dará a Dios cuenta individual de su responsabilidad ante Dios. Pero Ezequías le dice, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia y le sirvan y dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. Ahora, qué prudente este consejo, ¿no? Qué prudente ese consejo. Este consejo fue prudente, pero también es cierto que, aunque era un consejo prudente y sabio, los que lo escucharon y lo pusieron por obra fueron también prudentes y sabios. El problema es que muchas veces escuchamos la verdad y no la ponemos por obra. Escuchamos un buen mensaje o una buena enseñanza, pero se queda hasta allí. La idea no es solamente saber lo que es correcto, sino hacer lo que es correcto. Usted puede estar en una iglesia que predique la verdad, que enseñe la verdad, que hable la verdad, pero si usted no vive esa verdad, no tiene ninguna diferencia con cualquier otra que enseñe falsa doctrina. Porque la idea no es solamente saber lo que es verdad, sino poner por obra esa verdad. Ellos, los levitas y los sacerdotes, reconocieron lo que Ezequías les dijo. No se excusaron ni se justificaron. Eso me llama bastante la atención. Porque si hay gente que le gusta la excusa, es a los cristianos. De verdad. Nos gustan las excusas, decimos lo que pasa es que tal cosa, es que ese día yo lavo, es que ese día tal cosa, y un montón de excusas que ciertamente son respetables. Yo puedo aceptar la excusa de cualquier persona. El problema es que si esa excusa no es lo suficientemente convincente delante de Dios, es donde está el problema. Porque de nada sirve que yo me excuse con la gente y siempre ponga un drama. Y quizás la gente, dice, bueno, sí es verdad, no pudo, no hizo esto. Pero el Señor sabe qué es lo que podemos hacer y cuál es la razón por la que no lo hacemos. Él conoce la verdadera motivación por la que hacemos las cosas, pero también por la que dejamos de hacer las cosas. Él lo escudriña todo. Dice la Biblia, delante de Él todas las cosas están desnudas. Entonces, no sirve de nada decir que no servimos a Dios por esto o por aquello, cuando Dios realmente sabe que la razón por la que no le servimos es por la apatía, por la flojera y porque realmente no sentimos ninguna preocupación, ningún deseo, ni ninguna motivación por servirle a Él.
Ahora, qué triste es eso. Pero ellos no. Ellos reconocieron, no se excusaron, no se justificaron, sino que pusieron manos a la obra. Y ese es el deseo de Dios también, que hoy, en esta mañana, cada uno de nosotros escuche el consejo y nos pongamos a trabajar. Amén. Para la gloria de su nombre. ¿Qué le parece si se pone de pie? Y vamos a dar gracias a Dios, amén, por su palabra. Gracias a Dios porque Él es real, Él es verdadero y porque su palabra es poderosa. La idea no es sentirnos mal por el año pasado, no es sentirnos mal por aquellas cosas que quizás sabemos que estamos haciendo mal, sino que podamos realmente hoy decidir, amén. No que tengamos remordimiento, sino arrepentimiento. El remordimiento es, me siento mal por lo que hice, pero si tengo la oportunidad lo vuelvo a hacer. El arrepentimiento es, me siento mal por lo que hice, porque ofendí a Dios y no quiero volverlo a hacer. Que este nuevo año, mi amado hermano, sea un nuevo año de retos en el Señor, espirituales. Que hoy podamos decirle al Señor que nos ayude, porque todos estamos batallando, luchando, tenemos debilidades y tenemos impedimentos que nosotros mismos nos hemos creado, pero Dios es poderoso para darnos fortaleza, para darnos poder mediante su Espíritu Santo, para vencer cualquier obstáculo, cualquier tropiezo. Y si hay alguien interesado en que nosotros vivamos para su gloria, es Él mismo. Y no solamente está interesado, sino que está dispuesto a ayudarnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso tiempo, Señor. Gracias por este nuevo servicio, de este nuevo año, por esta oportunidad. Gracias por cada persona que estuvo presente, por lo que tú has traído a este lugar. Te pido que les bendigas grandemente, Señor, que sean fortalecidos en ti, Señor. Que bendiga sus casas, que bendiga su familia, que bendiga a sus hijos, Señor, que bendiga sus hogares, que bendiga sus trabajos, Señor. Padre, que les prosperes y les bendigas espiritualmente, que les fortalezcas en su ser interior, Señor, que los renueves, Señor, en tu gracia, que puedan en el nombre de Jesús, Señor, poder seguir adelante haciendo tu voluntad, haciendo tu obra, que seas tú ayudándolos, Señor, a salir adelante, Señor, bajo cualquier circunstancia en la que se encuentren, Señor. Padre, pedimos que bendigas tu iglesia, Señor, con poder y gracia, Señor. Que este año, Señor, podamos seguir trabajando para ti, que tú renueves nuestra fuerza, Señor, y que podamos en el nombre de Jesús, creyendo en tu palabra, hacer, Señor, Padre amado, nuevas cosas para tu gloria, involucrarnos, participar, Señor, en todos los aspectos y sentidos, Señor, para que tu reino, Señor, y tu obra avance. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, porque, Padre, aún no has terminado, Señor, con ninguno de nosotros, Señor, sino que sigues trabajando, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.